Ermita de San Adrián de Sásabe. Actualmente hemos vuelto a ver la ermita de San Adrián de Sásabe como se construyó en el siglo XI, pero no hace tanto, hasta 1962, los vecinos utilizaban solo la parte superior como ermita, entrando por el vano que ahora vemos sobre la portada. Esto es así por la extraña localización del templo, en el cruce de dos barrancos junto al nacimiento del río Lubierre, que arrastró tantos sedimentos que acabaron enterrando toda la parte inferior de la ermita. Afortunadamente, desde entonces se ha sometido a varias restauraciones que nos permiten volver a ver la ermita tal como se concibió, una construcción sencilla, de una sola nave y un ábside semicircular con arquillos lombardos. Santa María de Iguácel. Para llegar hasta la iglesia de Santa María de Iguácel hay que adentrarse en el Valle de la Garcipollera, hoy deshabitado, remontando el curso del río Ijuez. La iglesia es lo único que queda de un antiguo monasterio benedictino que comenzó a construirse a mediados del siglo XI. Se trata de un edificio de planta rectangular, con una nave de gran altura y una torre cuadrangular del siglo XIII, que durante nuestra visita de 2018 estaba en restauración. También sabemos que fue una de las primeras iglesias de Aragón con ábside semicircular. Tras sobrevolar Santa María de Iguácel, descenderemos por el Valle de la Garcipollera junto al río Ijuez en busca de nuestra próxima parada, el despoblado de Acín. Acín de la Garcipollera. Los restos de Acín se encuentran hoy en ruinas y devorados por la maleza. Desde el aire contemplamos los escasos restos de las casas de Acín junto al río Ijuez y de la iglesia románica de San Juan Bautista, que fue parroquia de la localidad. Era un templo sencillo, con torre campanario cuadrado y un ábside del siglo XIII. Desgraciadamente, en la década de 1960, todos los pueblos de este valle fueron expropiados. Los habitantes de Bescós, Acín, La Rosa y Villanovilla fueron obligados a dejar sus casas y sus tierras, porque debían convertirse en un gran pinar para evitar el arrastre masivo de sedimentos por las lluvias, que aceleraría la colmatación del embalse de Yesa, recién construido. Junto al despoblado, el Gobierno de Aragón tiene actualmente una granja experimental en plena actividad. Gracias a esto, a pesar de seguir deshabitado, los juguetones corderitos devuelven hoy el bullicio al Valle de la Garcipollera. Aunque no todos son así de activos, y otros prefieren la tranquilidad. San Juan de la Peña. Al abrigo de una gran mole de piedra,
la peña que le da nombre, se levantó en el siglo X un monasterio que con el tiempo se convertiría en una de las piezas clave de la naciente monarquía aragonesa, el monasterio de San Juan de la Peña, que también inspiró a Miguel de Unamuno. La boca de un mundo de peñascos espirituales revestidos de un bosque de leyenda, en el que los monjes benedictinos, medio ermitaños, medio guerreros, verían pasar el invierno. Esta espectacular construcción encajada en la roca fue uno de los centros monásticos de referencia y panteón real de los primeros reyes aragoneses entre finales del siglo XI y el XII, aunque su aspecto actual se remató en el XVIII. Uno de los elementos que hace único a este monasterio es su claustro románico al aire libre, en el que solo actúa como techo la peña que tiene sobre él. Además, la decoración de los capiteles es otro de sus grandes atractivos, con figuras bíblicas de grandes y expresivos ojos que talló en el siglo XII el llamado Maestro de San Juan de la Peña, o Maestro de Agüero, pues trabajó en ambos templos, entre otros. En los capiteles se representan escenas como Adán y Eva, los Reyes Magos a caballo, el sueño de San José y la huida a Egipto, la traición de Judas y más de 20 episodios bíblicos de gran realismo y complejidad. Ermita de Santiago, Agüero. La ermita de Santiago de Agüero resulta un templo muy interesante dentro del románico aragonés por lo enigmático de su construcción, tanto por el lugar escogido como por sus enormes dimensiones. Está situado en el extremo oriental de la Hoya de Huesca, casi lindando con Zaragoza, y se puede apreciar por sus altos muros que iba a ser un proyecto mucho más ambicioso que la actual iglesia. El templo comenzó a construirse a mediados del siglo XII e iba a ser una imponente basílica de 3 naves y 3 ábsides, aunque se terminó apresuradamente cortando las 3 naves con un muro toscamente rematado al que se unieron unas gruesas columnas a modo de contrafuertes. El apresurado cierre provocó que la portada principal no se ubicase a poniente, sino en el muro sur del primer tramo de la nave. Es la que estamos viendo ahora. Con 4 sencillas arquivoltas sobre columnas destacan sus capiteles, con bailarinas, guerreros o seres fantásticos, así como el tímpano, con una detallada representación de los Reyes Magos. Todos ellos fueron esculpidos por el famoso Maestro de San Juan de la Peña, o Maestro de Agüero, que estuvo activo por el Alto Aragón a finales del siglo XII y a quien ya conocimos al visitar San Juan de la Peña. Los Mayos. En este paseo entre los monumentos de la Jacetania a la Hoya de Huesca, no podíamos dejar de lado uno de sus mayores monumentos paisajísticos, los Mayos. Visitamos primero los de Agüero, junto al pueblo y a la ermita de Santiago, ya visitada, y a continuación los de Riglos, que son los más conocidos. Los Mayos son unas majestuosas formaciones rocosas que se levantan como agujas sobre el paisaje del entorno tras un proceso de erosión de miles de años, que les ha dado su curiosa forma. Están compuestos por conglomerados del Mioceno, sedimentos con cantos rodados cementados por grava y arena que fueron depositados por el río Gállego cuando se formaba la cordillera pirenaica,
Los mayos de Agüero se pueden ver a las espaldas del pueblo, enmarcándolo en una bella panorámica. Los mayos de Riglos se elevan bastante más sobre el pueblo de Riglos, con paredes de hasta 275 metros de altura. Las casas y la iglesia parecen miniaturas a los pies de estas moles de piedra. El río Gállego, causante de este paisaje tan especial, sigue discurriendo por el valle en su lento y milenario trabajo de erosión del paisaje. El Castillo de Loarre. El Castillo de Loarre se alza sobre los escarpes de la sierra que le da nombre, en un punto estratégico que dominaba las llanuras de la Hoya de Huesca durante la Reconquista. Desde el aire apreciamos aún más la majestuosidad de esta fortaleza, asentada sobre el lecho rocoso, de donde parecen emerger directamente sus muros. El rey Sancho III el Mayor arrebató definitivamente estas tierras a los musulmanes y mandó construir este castillo en la primera mitad del siglo XI, erigiéndose un edificio real con su torre del homenaje, patio de armas, estancias militares y una capilla. Hacia finales de siglo, el monarca Sancho Ramírez de Aragón añade la iglesia románica de San Pedro, y en 1287 se levanta una muralla para rodear toda la fortaleza. Así, este conjunto conforma una de las fortificaciones románicas mejor conservadas de la península ibérica. Uno de los elementos más característicos del Castillo de Loarre es el elevado ábside románico de su iglesia, que parece tener hasta 3 pisos de altura gracias al uso de estilizadas columnas y cenefas horizontales que dividen el ábside. En un lateral, a los pies del ábside, se encuentra el único acceso al castillo, con su portada románica compuesta por 3 arcos de medio punto y unas pronunciadas escaleras. A vista de dron observamos los sólidos muros y los volúmenes de los diferentes torreones, la cúpula de la iglesia, el torreón de la reina o la torre del homenaje, la más alta, que tenía hasta 5 plantas. Como únicas aberturas en los muros, algunas ventanas saeteras rematan el conjunto defensivo. El Castillo de Loarre duró en funcionamiento menos tiempo del que había previsto el rey, quizá unos 20 años, pues el ataque contra los musulmanes que entonces ocupaban Huesca se desarrolló más deprisa de lo que esperaban. Apenas estaba acabado el castillo, ya dejó de ser operativo como fortaleza de frontera y se trasladó la campaña al cercano castillo de Monte Aragón. Hoy día debemos dar las gracias a este hecho, que nos permite contemplar un castillo románico sin apenas modificaciones posteriores. Castillo de Monte Aragón. El Castillo de Monte Aragón presenta hoy día un estado mucho más ruinoso que su hermano mayor de Loarre. Si bien la Asociación de Amigos del Castillo lucha por la rehabilitación del monumento. Sus muros en ruinas apenas destacan sobre el árido terreno, aunque todavía desafía desde el cerro a la ciudad de Huesca.
Una vez en desuso la fortaleza de Loarre, el rey Sancho Ramírez se traslada al castillo de Monte Aragón a finales del siglo XI con su ejército para preparar el asedio a Huesca, aunque será su hijo, Pedro I de Aragón, quien entre victorioso en la ciudad en el año 1096. La forma de almendra de su muralla se aprecia desde el aire con claridad, junto con las torres de piedra y sillería bien tallada, aunque poco queda ya en el interior. El castillo de Monte Aragón albergó, como el de Loarre, un monasterio agustino desde el siglo XII y la iglesia románica que se conserva tiene un ábside semicircular y una pequeña cripta donde estuvo el sarcófago de Alfonso el Batallador.